Hola a todos, soy Antonio Mosqueira del Hospital Clínico de Santiago y en esta sesión del convenio vamos a continuar con el repaso de la anatomía de la arteria carótida externa. Veremos la anatomía de la arteria occipital, de la auricular posterior, de la temporal superficial y de la maxilar interna, así como de sus ramificaciones más importantes. Como recordamos, la arteria carótida externa se origina de la común, habitualmente a la altura de C4, aunque esto sucede con una amplia variabilidad. Al contrario que la carótida interna, en la región cervical, la externa tiene múltiples ramas. Esta es una característica que nos puede ayudar a diferenciarla de la interna, por ejemplo, cuando hacemos una ecografía. Otra característica es que presenta un diámetro inferior al de la interna, aunque este hecho hay que tomarlo con cierta cautela, especialmente cuando se sospecha que puede existir una estenosis en la bifurcación, puesto que la carótida interna distal podría presentar un colapso y por tanto un diámetro similar o incluso inferior al de la externa. En esta sesión, como decíamos, nos centraremos en la arteria occipital, en la auricular posterior, temporal superficial y maxilar interna, que son las más distales en cuanto a su origen. Será con la arteria maxilar interna con la que más nos pararemos, tanto por su complejidad como por la importancia de sus diferentes ramas. Comenzando directamente con la arteria occipital. Esta es una arteria que se origina en la región posterior de la pared de la carótida externa. Tiene un trayecto postero-superior, se dirige hacia la región posterior y hacia arriba, y pasa entre el hueso occipital y la primera vértebra cervical. Irriga estructuras musculocutáneas del cuello posterior y puede ser el origen de ramas meníngeas en la fosa posterior especialmente. Su identificación es mucho más evidente en la proyección lateral, como las dos que vemos en pantalla. Porque en la proyección frontal fundamentalmente lo que suele suceder es que se solapan los diferentes segmentos. El origen de la arteria oftálmica es variable. Frecuentemente se encuentra, como decíamos, en la pared posterior de la carótida externa, aunque este nivel puede variar. Generalmente es algo distal al origen de la faringe ascendente y también es relativamente frecuente, como lo vemos en estos ejemplos de la pantalla, un origen común, es decir, un tronco común con la faringe ascendente. Esto lo veíamos también en el vídeo anterior. En el curso de esta arteria se diferencian tres segmentos. El primero es vertical, el segundo tiene un curso más horizontal y vuelve a ser vertical el tercero, vertical o ascendente. El primer segmento se relaciona con el vientre posterior del digástrico y se dirige al espacio retroestiloideo. Puede ser un segmento muy tortuoso, especialmente cuanto más proximal se origine. Frecuentemente la arteria estilomastoidea se origina aquí. El segundo segmento es, como veíamos, el horizontal. Se relaciona con la mastoides. Y en este segmento, de una forma muy constante, la arteria occipital da una rama auricular a la región mastoidea y una descendente que, como veremos, puede tener anastomosis importantes. Y también puede originarse aquí ramas meníngeas. En el tercer y último segmento vuelvan a tener un trayecto vertical ascendente y da fundamentalmente ramas cutáneas. El último segmento que da las ramas cutáneas para la piel es donde frecuentemente se forman anastomosis con ramas colaterales de la otra occipital. En el segundo segmento, que es el segmento horizontal, destacan dos arterias fundamentales. Una es la arteria cervical posterior, también conocida como arteria del músculo esplenio, cruza en sentido descendente y su importancia radica en su estrecha relación con la arteria vertebral, con la cual puede anastomosarse con cierta frecuencia. Existen también ramas auriculares que son inconstantes, irrigan la región mastoidea y están en un equilibrio hemodinámico con la arteria auricular posterior que veremos más adelante.
Las ramas meníngeas se introducen intracranealmente a través del foramen mastoideo y en este punto suele presentar un cambio abrupto en su dirección, pasando a tener un trayecto antero-posterior. En esta región, además, puede anastomosarse con ramas meníngeas de otros orígenes. Pasando ahora al primer segmento, hemos comenzado al revés. Las ramas más importantes son las esternocleidomastoidea y la estilomastoidea. La esternocleidomastoidea pues, es una rama para el músculo con el mismo nombre y la arteria estilomastoidea es una arteria que se origina de la occipital en un 60% de los casos. Cruza verticalmente y acompaña al nervio facial, al cual da ramas. Esto es importante porque al ramificarse en la cavidad timpánica irriga estructuras vestibulares y auditivas y da una rama para la cuerda del tímpano. Puede ser muy complicado, sino imposible identificarla geográficamente, pero es importante conocer que existe. Vemos aquí un esquema de esta rama estilomastoidea y, como veremos más adelante, no solo puede venir de la arteria occipital, sino, por ejemplo, en este caso, de la arteria auricular posterior. Y es importante por las anastomosis que presenta, tanto con ramas de la AICA como de la meninge media. Aquí vemos una serie de ramas esquemáticas cutáneas donde lo que ejemplifica es las anastomosis de la arteria occipital con otras ramas cutáneas, por ejemplo, de la temporal superficial o incluso contralateralmente con ramas de la otra occipital. Pasamos a la arteria auricular posterior. Esta es una pequeña rama que nace fundamentalmente de la pared posterior de la carótida externa, aunque con frecuencia también se origina, como veíamos, en un tronco común con la occipital. Tiene un trayecto postero-superior que irriga al cuero cabelludo y también a la propia oreja. Como veíamos antes, la rama estilomastoidea, que en un 40% se puede originar de la auricular posterior, se introduce por el agujero estilomastoideo y su importancia radica en que forma parte de la llamada arcada facial. Esta arcada facial irriga no solo al nervio facial, sino también al ganglio geniculado y al nervio petroso superficial mayor. Como veíamos, entre sus componentes se encuentran, además de la arteria estilomastoidea, la carotidotimpánica, que es un remanente de la arteria ioidea, y la meninge media, que luego veremos con más detenimiento. La arteria temporal superficial es una de las ramas terminales de la carótida externa, junto con la maxilar interna. Aquí en la imagen, esto es una imagen de resonancia de TOF, vemos a la arteria temporal superficial más externa y a la meninge media que se origina en la arteria maxilar interna y que se introduce intracranealmente como luego veremos. De forma general se podría definir la arteria temporal superficial como una arteria fundamentalmente cutánea, ya que se encarga de la irrigación de los 2/3 anteriores del cuero cabelludo y de la parte fundamentalmente superior y lateral de la cara. Se origina cerca de la glándula parótida, en vecindad con la vena y con el nervio facial. Y aunque no es frecuente, puede tener un origen bajo con un tronco común, por ejemplo, con la occipital. La arteria temporal superficial da una serie de ramas. Las más importantes son las que veis ahí en la pantalla, en las que destaca la facial transversa, que suele originarse cerca
del inicio de la temporal superficial y presenta un curso horizontal. Aquí vemos este curso horizontal de la facial transversa. Es importante porque se puede anastomosar con otras ramas, como luego veremos con ramas más etéricas de la maxilar interna. Y recordemos además que, como veíamos en el primer vídeo, esta arteria se encuentra en un equilibrio hemodinámico con la propia arteria facial y con la rama infraorbitaria de la maxilar interna. Las ramas parotidias normalmente son difíciles de identificar. La arteria auricular anterior, bueno, das ramas para la oreja. La cigomático-malar pues, también tiene un pequeño calibre y puede irrigar la región frontal. Y luego, bueno, pues puede dar ramas temporales profundas, en concreto la posterior, y ramas cutáneas frontales. Este es un esquema que hace referencia a ese equilibrio hemodinámico que veíamos entre estas tres arterias, de forma que si una es un poco más prominente que otra, pues cogerá pues abarcará mayor territorio y en situaciones de patología, en caso de oclusiones, pues se podrá ver compensada unas por otras debido a estas numerosas anastomosis que vemos aquí. Vemos, por ejemplo, aquí en una microcateterización selectiva de la maxilar interna, esta comunicación con la arteria, en este caso con la arteria facial. Por último, nos vamos a detener un poco más en la arteria maxilar interna, que es probablemente la rama más compleja de la externa. Se extiende desde la glándula parótida, detrás del cuello de la mandíbula, hasta el ápex de la fosa pterigopalatina. Y se pueden encontrar algunas variantes en este origen, pero no son muy frecuentes. Pues, por ejemplo, que se origine en un tronco común con la arteria facial o que sea el origen de la arteria meningea media. Recordemos un detalle anatómico del que hablaremos mucho, y se habla mucho, la fosa pterigopalatina o esfenopalatina se sitúa entre el proceso tiroideo y la tuberosidad del maxilar. Está muy cerca del ápex orbitario y su importancia radica en que comunica estructuras muy importantes. Las comunica fundamentalmente a través de una serie de canales o agujeros, como vemos aquí, el agujero redondo, por la cual se comunica con la fosa craneal media, el canal pterigoideo ovidiano, también con la fosa craneal media, con la órbita a partir de la fisura orbitaria inferior, con el agujero, con la cavidad nasal a través del agujero esfenopalatino y más. La arteria maxilar interna se puede clasificar en función de dos hallazgos anatómicos. Por un lado, en función del segmento en el que se origina, de forma que hablamos de un primer segmento maxilar, un segundo segmento pterigoideo y tercer segmento o pterigopalatino. Y otra forma de clasificarla es según la región anatómica que vasculariza cada una de esas ramas. De esta forma, pues se describen ramas ascendentes, que pueden ser craneales o intracraneales y también musculares, ramas descendentes, que son fundamentalmente musculares, y después ramas recurrentes muy importantes, que serán eh, las que puedan participar de anastomosis que pueden llegar a ser peligrosas en los tratamientos endovasculares, fundamentalmente. El primero de estos segmentos que vemos aquí, el más cercano al origen, es el que aparece entre el origen y se localiza detrás del cuello de la mandíbula. En esta región se origina una serie de ramas muy importantes. Destaca la arteria meningea media, también la meninge accesoria,
En el segundo segmento pterigoideo, es donde se originan ramas fundamentalmente musculares, tanto ascendentes como descendentes, y después hay un tercer segmento, que es el tercer segmento o pterigopalatino, que es donde se originarán el resto de ramas y es el que se sitúa propiamente en la fosa pterigopalatina. En el segundo segmento existe una variabilidad anatómica característica que se clasifica en función de si la arteria maxilar interna, en este caso, es lateral o medial al músculo pterigoideo. Aquí vemos un ejemplo donde encontraríamos en el lado izquierdo una variante profunda y en el lado derecho una variante superficial. La variante superficial se caracteriza porque embriológicamente la arteria meningea media y la meninge accesoria forman un tronco común y el agujero espinoso suele encontrarse ausente. En cambio, en la variante profunda suelen nacer de forma independiente. Bueno, vamos a comenzar ahora con las ramas ascendentes. Aquí veremos pues, la arteria meningea media, entre otras. Comenzamos con la arteria timpánica. La arteria timpánica anterior es anatómicamente constante, aunque no se suele visualizar o se visualiza con mucha dificultad angiográficamente. Puede tener un rol muy importante en la vascularización de lesiones del oído medio, especialmente de paragangliomas, y otras arterias que pueden vascularizar esta región hay que recordar que forman parte de la faringe ascendente, de la estilomastoidea y de la meninge media. La arteria meninge accesoria, que aquí la vemos en un tronco común con la meninge media, aunque puede nacer y suele nacer más frecuentemente de forma independiente, es un vaso fino eh, cuyo nombre es un poco confuso porque su función fundamental no es la meninge, sino que es vascularizar fundamentalmente estructuras faríngeas, trompa de Eustaquio y de forma inconstante también las meningias. Su origen, como veíamos, depende de si el segundo segmento de la maxilar interna presenta un curso medial o superficial. La rama anterior es la que irriga estas estructuras faríngeas y la posterior es la que se introducirá, como vemos aquí, por el agujero oval para irrigar intracranealmente a las meninges. Pasamos ahora a una de las ramas fundamentales de la maxilar interna, que es la arteria meningea media. La arteria meningea media, desde su origen en la maxilar interna, eh, justo antes de la tortuosidad que suele indicar el paso al segundo segmento, atraviesa el agujero espinoso para hacerse intracraneal y en este cambio se suele encontrar también un giro brusco, un cambio brusco en su dirección. Esta entrada a través del agujero espinoso no sucede cuando la meninge media tiene un origen diferente, por ejemplo, en la arteria estapedia persistente. En la imagen de la izquierda vemos al agujero espinoso, identificado en este caso con el número 3, y que se localiza en una posición posterolateral respecto al agujero oval, que es este que vemos aquí, representado con el número 2. Se reconocen diferentes tipos de ramas de la arteria meningea media. Las ramas distales son las típicas, arteria rama anterior o frontal, anterior o frontal y posterior o parietal, que en este caso las vemos aquí en un expert CT muy hipertrofiadas porque formaban parte de una fístula dural, estaban aportando a una fístula dural.
La rama anterior o frontal, a su vez, puede, a través del canal de Hill, anastomosarse con la rama lacrimal de la oftálmica. Y esto puede tener consecuencias muy importantes. La vemos aquí, esta rama recurrente meningea y esta rama lacrimal para la glándula lacrimal. La rama petrosa es otra de las ramas más importantes. Se originan habitualmente de una forma muy precoz dentro de la meningia media, es decir, muy cerca de su origen. Aquí vemos varios ejemplos de ramas petrosas y su importancia radica, pues, como veíamos, en esa irrigación alfacial que puede hacer peligrar algunas embolizaciones en esta región. Aquí vemos otro ejemplo más de ramas petrosas, en este caso muy finas, pero que se ven claramente. Y aquí vemos cómo estas ramas petrosas se originan muy poco después de su entrada por el agujero espinoso. Continuamos ahora con ramas descendentes anteriores y con la llamada rama terminal. Rama terminal que es la esfenopalatina. Las ramas descendentes son fundamentalmente musculares. Alguna ya ha sido nombrada previamente, por ejemplo, la arteria mesentérica, que decíamos que se podía atravesar con la rama facial transversa, que es una rama de la temporal superficial. Aquí vemos una arteria alveolar inferior, que es una fina rama que se introduce por el agujero mandibular e irriga tanto la mandíbula como las piezas dentales y se puede lesionar en tratamientos odontológicos. Las ramas anteriores son una serie de ramas que se originan en el tercer segmento y entre ellas destacan la arteria alveolar posterior superior, la infraorbitaria, la palatina descendente y la esfenopalatina. La arteria infraorbitaria discurre por el canal que lleva el mismo nombre y acompaña a la primera rama del trigémino. Irriga estructuras de la musculatura extraocular y puede dar ramas a la nariz y el párpado. Además, participa en un círculo anastomótico junto a la arteria angular, que es rama de la facial, y a la rama dorsal nasal de la oftálmica. En esta otra imagen geográfica vemos algunas de estas ramas que decíamos y vemos cómo estas ramas terminales, fundamentalmente la esfenopalatina, tienen un trayecto medial para irrigar la nariz y se diferencian mejor en esta proyección anteroposterior. Por otro lado, la arteria palatina descendente también tiene un curso medial, pero más inferior, y entre ellas también pueden existir anastomosis. Vemos aquí más ejemplos de estas dos ramas. Aquí la arteria esfenopalatina y aquí tanto la esfenopalatina como la palatina descendente. Bueno, vamos a finalizar esta sesión hablando un poco sobre las ramas recurrentes. Eh, las ramas recurrentes son una serie de ramas que se proyectan en sentido posterior y su importancia radica en las posibles anastomosis con la arteria carótida interna, con la meninge media y con la meninge accesoria. A este nivel, se ve representado aquí en esta imagen, existe también otra especie de círculo anastomótico que puede ser más o menos evidente a la hora de hacer un estudio angiográfico, pero que debe conocerse.
Se encuentran entre ellas las que veis ahí, la arteria del foramen redondo, la vidiana y la pterigopalatina. Aquí está representada la arteria del foramen redondo que atraviesa, como su nombre indica, el foramen redondo, la arteria vidiana que atraviesa el canal vidiano. Y vemos aquí como el foramen redondo pues, se puede comunicar con el tronco inferior-lateral de la carótida externa, eh, pero a su vez existen también pues, muchas otras comunicaciones con la arteria meninge accesoria. La meninge media también puede formar parte de este círculo anastomótico. La vidiana se puede a su vez, aquí ya la vemos claramente, una especie de red con la faringe ascendente que llega desde abajo. Existe una serie de comunicaciones que pueden estar presentes en mayor o menor medida y que hay que conocer. La arteria del foramen redondo se anastomosa como veíamos, con el tronco inferolateral, que es una rama de la carótida cavernosa, mientras que la vidiana y la pteridopalatina se anastomosan con ramas de la petrosa, tendrán un curso más horizontal. En este ejemplo que está colgado en la web, en Neuroangio, vemos una recanalización de una carótida interna ocluida proximalmente, y esta recanalización se realiza a través de esa arteria del foramen redondo, pero también ramas de la oftálmica y de la meninge. Y aquí vemos en TAC el canal por el que pasa la arteria del foramen redondo. Y en este otro ejemplo también vemos esa característica tortuosidad que no se veía claramente en el otro, pero que en este es muy evidente, que es una ayuda para reconocer a esta arteria del foramen redondo, porque es algo pues muy característico. Vemos aquí también cómo esta arteria se hace más visible en estos casos en los que existe una oclusión de la carótida interna, y es la externa la que se encarga de recanalizarla distalmente a través de estas anastomosis. Las arterias vidiana y también la pterigovaginal que comentábamos antes comunican la carótida externa con la interna. En este caso, como decíamos, con ramas del segmento petroso, y por tanto tendrá un curso más horizontal que el que tenía la arteria del foramen redondo. Podemos ver ambas a través de una inyección, en estos dos casos a través de inyecciones carotídeas, y aquí vemos la arteria vidiana en la imagen de la derecha, y tanto la arteria vidiana como la pterigovaginal en la imagen de la izquierda. La arteria vidiana, como decíamos, transcurre por el canal vidiano, y es importante conocer también que por este canal va el nervio petroso superficial mayor. Con esto terminamos este breve repaso a la anatomía de la carótida externa. Espero que haya sido útil y solo agradeceros vuestra atención.